Bienvenidos, buscadores de la verdad. Este es un video introductorio para aquellos que son nuevos en este tema, que se están asomando y que todavía no lo entienden bien. Quiero que la gente entienda verdaderamente el por qué esta ciencia de la gematria o gematría es tan importante y por qué es esencial para todos los que buscan la verdad y para quienes buscan exponer la tiranía que está ocurriendo en el mundo. Y, y para mí todo esto ha sido un desafío personal desde el 11 de septiembre de 2001. Y lo que aprendí de ese día fue que obviamente los números son importantes para el cabal, por eso tenemos una emergencia nacional, el 911. Más obvio que eso no puede ser. Y desde ese día en adelante noté que hay muchos números que están siendo insertados rutinariamente en las noticias de una forma que parece arbitraria. ¿Qué sentido tiene incluir ese número? ¿Por qué tengo que saber ese número? Por ejemplo, el otro día, Jeffrey Epstein, abogado, dijo que no tenía una mansión de 77 millones de dólares. ¿Para qué quiero saber que la mansión cuesta 77 millones de dólares? Presten atención y van a ver eso todos los días. Números en ciertas historias que aparentemente son arbitrarios, pero no lo son. Y acá es donde se vuelve importante la gematria. Y acá detrás mío pueden ver que tengo una patente con el número 47. ¿Por qué? Porque ese fue el primer número que me llamó la atención. 47 esto, 47 lo otro. 47. Lo ponen en las noticias todos los días. Sin una razón aparente, pero hay una razón. Y ya vamos a llegar a eso. De vez en cuando estaba buscando el significado de los números y su origen, lo que me llevó un tiempito, encontraba algunos extractos en internet de este libro que tengo acá, Las enseñanzas secretas de todos los tiempos. Y en este libro hay mucha información en este libro, no habla solamente de gematria, habla sobre muchos asuntos esotéricos, es de Manly P. Hall, que era un masón y que compartió muchos de sus secretos. Pero en uno de los capítulos, que se llama La Cábala, la doctrina secreta de Israel, en este capítulo él habla sobre la masonería, la cábala, y hace una introducción a la gematria, y hace una introducción a los dos cifrados que hay en el idioma inglés. También habla sobre la relevancia en el idioma hebreo, pero en inglés dice que hay dos cifrados que son relevantes, y él dice que uno es un poco más importante que el otro. Uno es el del orden alfabético, donde A es 1, B es 2, C es 3, y así hasta la Z, que es el número 26, y el otro cifrado es el orden alfabético combinado con el numérico, es decir, la A sigue siendo 1, la B sigue siendo 2, la C sigue siendo 3. Cambia cuando llega la J, que es la letra número 10. La numerología del 10 es 1 más 0, lo que da 1, así que la J es 1. La K es la onceava letra, la numerología de 11 es 1 más 1, 2. La L es la doceava letra, la numerología de 12 es 1 más 2 es 3, y así hasta que llega la Z, que es la letra 26, por lo que 2 más 6 es 8, porque lo convierte a un solo dígito. Pero vamos al comienzo de este capítulo. Así comienza. Albert Pike, que fue un masón, que era general en el ejército sureño, es el único soldado confederado que todavía tiene una estatua en Washington, D.C. Y un día de estos voy a ir, tendría que ir y enseñarle a la gente sobre la estatua de Albert Pike y de los códigos que están en esa estatua. Y, y el por qué es el único confederado que se recuerda todavía, porque él era un gran masón en la logia de Washington, D.C. Pero prosigamos. Manly P. Hall escribe, Albert Pike cita el libro La magia trascendental y resume así la importancia de la cábala como una llave para entender el esoterismo masónico. Me está costando leer o pronunciar, perdón. Es que no dormí bien. Sigamos. Uno se llena de admiración cuando entra en el santuario de la cábala y ve una doctrina de una forma lógica y simple y al mismo tiempo incuestionable. La necesaria unión entre las ideas y los signos, la consagración de las realidades más fundamentales mediante los caracteres primitivos, la trinidad de las palabras, letras y números. Una filosofía sencilla como el alfabeto, profunda e infinita como la palabra. Teoremas más completos y luminosos que los de Pitágoras. Una teología que se resume contando con los dedos. Un infinito que cabe en el hueco de la mano de un niño. 10 dígitos y 22 letras. Un triángulo, un cuadrado y un círculo. Estos son todos los elementos de la cábala.
Y cualquiera que siga mi trabajo sabe que esto es simple, es matemática simple, oculta a simple vista. Y les recomiendo a todos que compren este libro, hay mucha información acá. Y además tiene muchas páginas, así que mejor si lo consiguen con letras chicas. Es algo superficial, pero adentro tiene todo un capítulo sobre gematria y da una introducción a los dos cifrados fáciles que hay. Bueno, me parece que perdí los señaladores que tenía acá en el libro. Bueno, después les muestro. Así que, bueno, sigamos. Encontré extractos de este libro en internet hace mucho tiempo, incluso antes de conseguir el libro. Así que me dije, ok, acá hay algo que muestra la relevancia de los números, ok. Masonería, cábala, ok, tiene sentido. Y así que bueno, mientras investigaba por mi cuenta llegué a esto, el libro de la formación del Sefer Yetzirah, el libro de la formación, en el capítulo 1, primer párrafo. Se los voy a leer. Hay 32 misteriosos pasajes de sabiduría que escribió el Señor. Voy a hacer un alto ahí, 32. Número importante. América suma 32. El país se fundó en una fecha con la numerología 32. Washington, D.C. solía ser el cuartel general en el país de la colonia católica controlada por los jesuitas. Ahora es el cuartel general del rito escocés de la masonería. El grado 32 del rito escocés comparte el mismo lema que el de los jesuitas, y por supuesto estas dos sociedades secretas trabajan usando el código de la Cábala. Pero sigamos, hay 32 pasajes misteriosos de sabiduría que describió el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, el Elohim viviente. En hebreo, Elohim es igual a 47. Les dije que ese número está en todos lados. El Rey del universo, el Todopoderoso, Dios misericordioso y clemente. Él es grande y exultante y habita eternamente en las alturas. Su nombre es sagrado. Él es exaltado y santo. Él creó su universo con 3 formas de expresión: números, letras y palabras. Así que, para la Cábala, esto es lo importante: letras, números y palabras. Y es con lo que opera Dios, es con lo que trabaja Dios. Así que tengo claro que este conocimiento que fue compartido originalmente para que la gente pudiera entender mejor el mundo, bueno, hubo gente que lo recibió y dijo, ¿saben qué? Me voy a crear Dios, voy a usar letras, números y palabras para crearme Dios. Y esa es una de las razones por la que el 9/11 pasó el 9/11. Vamos a hablar más de eso en un rato. Entonces, el libro de la formación, un libro muy barato para comprarlo y no hace falta leerlo completo para entender de qué está hablando. Así que ese es uno. Y el otro libro que leí hace mucho y que probablemente volveré a leer es La numerología y el triángulo divino, escrito por Feth Javani y por un segundo autor que tiene un nombre que siempre me hace reír, porque se llama Dusty Bunker. Porque al parecer dejaron todo este conocimiento en el sótano para que se llenara de tierra o Dusty. Así que por lo que se ve, nadie lo lee, excepto los que están en la cábala. Por eso es que yo dediqué mucho tiempo a hablar de esto, a enseñarlo desde el 2013, dejé de hacer muchas cosas que hacía en mi vida y me puse a pleno con esto, porque me di cuenta de que todo esto es la clave de todo, de que esto es lo que los controladores están usando y de que esto muestra lo locos que están. Y ya saben, desde hace mucho tiempo pienso que esto tendría que ser un tema entre los buscadores de la verdad. Y me di cuenta de que algo ha pasado desde hace un tiempo, incluso canales como Q, que no me gusta, pero están difundiendo este conocimiento. Una de las cosas por las que le agradezco a Q es que hizo que este conocimiento llegue a mucha más gente. Es una lástima que no haya llegado a través de mí, porque yo le enseño a la gente la manera de usar este conocimiento en vez de ser manipulados por él. Pero lo importante es que este conocimiento le está llegando a la gente. Y bueno. En fin, hay muchos otros libros, pero estos 3 son muy buenos. Numerología y el Triángulo Divino, el libro de la formación y las enseñanzas secretas de todos los tiempos. Ahora, habiendo dicho todo esto, lo que quiero hacer es volver con lo del 11 de septiembre, porque ahí es donde todo empezó para mí y pienso que más allá de todas las otras cosas terribles que están pasando en el mundo, el 11 de septiembre es lo que realmente necesita ser expuesto para que todo el mundo sepa, porque a partir de ahí el dominó se empieza a caer, porque pienso que una vez que todo el mundo sepa lo que pasó realmente el 11 de septiembre, entonces todo lo demás, ya saben, se va a volver más fácil de entender para el resto de la gente. Así que volvamos para hablar sobre el 11 de septiembre otra vez.
Lo que voy a hacer ahora es dejar de usar la cámara y hacer una captura de la pantalla. Así que esto es lo que tenés que buscar si no sabes mucho del tema. Project for a New American Century. Ese era un grupo de lo que se llama neoconservadores, que esencialmente se convirtió después en el gabinete de Bush, después de que George Bush llegó al poder. Poco tiempo después de que Bush asumiera, ellos publicaron un documento sobre lo que iban a hacer. Y en este documento, que cualquiera puede leer, ellos piden un nuevo Pearl Harbor. Y con ese nuevo Pearl Harbor, ellos impulsarían esta agenda internacional, es decir, básicamente guerras en Medio Oriente, atacar Irak, Afganistán, que fue exactamente donde fuimos después del 9/11. Y también hablan del aumento de la población y de todo eso, de la necesidad de controlar este crecimiento poblacional en esta era de la información. Esencialmente hablan de crear un estado policial, un estado de vigilancia. Y en sus propias palabras piden un nuevo Pearl Harbor. Después de lo que pasó el 9/11, salieron muchos libros usando esta terminología, Pearl Harbor. Y seguramente ustedes recordarán que en 2001, el 25 de mayo, fue el día del estreno. Ese día estrenaron la película Pearl Harbor. Y les voy a mostrar algo que tiene que ver con esto. Tengan en cuenta que Pearl Harbor ocurrió un 7 de diciembre, de acuerdo a la historia, el 7 de diciembre. A ver, lo voy a buscar para mostrarles. La fecha de Pearl Harbor. 7 de diciembre de 1941. Nosotros acá en Estados Unidos lo escribimos 12/7, 127. ¿Y cuáles fueron los edificios destruidos el 11 de septiembre? Las dos torres principales, que eran los edificios 1 y 2, y el edificio que cayó 8 horas después, que se llamaba el número 7. Se derrumbaron entonces los edificios 1, 2 y 7, y a eso lo llamaron el nuevo Pearl Harbor. Ahora miren esto, fecha de estreno de la película Pearl Harbor, 25 de mayo de 2001. Ahora vean esto. Desde el 25 de mayo de 2001 hasta el 11 de septiembre de 2001, la fecha del nuevo Pearl Harbor, hubo un lapso de 110 días. 110 días. ¿Y eso qué importancia tiene? Se debe a que los edificios 1 y 2 tenían 110 pisos. Por si lo quieren comprobar por su cuenta en el buscador, cuántos pisos tenían los edificios 1 y 2 del World Trade Center. A ver, a ver. Supongo que en algún lado tiene que decir... Bueno, tenían 110 pisos seguros. Acá está, ahí se ve. Tenían 110 pisos de altura. Y ahora busquemos otra cosa. ¿Cuántos pisos tenía el edificio 7 del World Trade Center? Epa, Wikipedia está cambiando toda la información, parece. Ok, bueno, el edificio 7 tenía 47 pisos de alto y cada uno tenía 47.000 pies cuadrados. Pero esto es lo que les quiero mostrar. Solamente voy a usar los dos cifrados de los que habla Manly P. Hall en el libro, el cifrado alfabético y el alfabético basado en la numerología. El nombre Osama Bin Laden resulta los dos números 110, como las torres 1 y 2 del World Trade Center, que tenían 110 pisos, y el edificio 7, que cayó 8 horas después, tenía 47 pisos de altura, y cada piso tenía 47.000 pies cuadrados. Y alguno seguramente va a decir, ¿y eso qué tiene de raro? Resulta que también, desde el estreno de Pearl Harbor, de la película, ese año, hasta lo que llamaron el nuevo Pearl Harbor, pasaron 110 días. Fueron también 15 semanas y 5 días. Pero eso lo dejo para después. Pero sigamos. 1-10. 1-10. Y pensemos en lo que esos dos números significan para la numerología. Hay un 11. 11. Nueva York es el 11º estado. El World Trade Center tenía una forma de un 11 gigante. El primer avión que se dice que chocó contra las torres fue el vuelo AA-11, por supuesto AA es igual a 11. El 11 es el número maestro en la numerología, un número muy especial para el ocultismo, el 11.
Es el 11º día del 9º mes. Así que ahí tenemos algo. Lo que Malpy Hall hizo fue usar un cifrado claro. Usó el cifrado basado en la numerología, ese es el que él sugiere utilizar. Miren lo que pasa si escribimos 11 de septiembre con letras. Eso suma 77. Y ahora vean lo que pasa si escribimos World Trade Center. Eso también suma 77. Y el Pentágono fue impactado por el vuelo 77, según informaron. Y dijeron que el vuelo 77 despegó a las 8:20 y que se estrelló a las 9:37, que es exactamente 77 minutos después. Y el Pentágono tenía una altura de 77 pies y estaba sobre el meridiano 77, también llamado el meridiano americano. Hay que decir que incluso sin hablar de estos códigos, de la gematria y de todo esto, te tiene que resultar raro todos estos 77. Y si después aplicas esto, entonces decís, bueno, algo pasa acá. World Trade Center suma 77. Ponemos 11 de septiembre en letras en inglés y da 77. Mark Passio, que era un antiguo satanista y que ahora se dedica básicamente a exponer lo oculto, él enseña que el 77 es el número del mago, el número del recitador de hechizos, el número del hechicero. Y analicemos la película El Mago de Oz en la calculadora y en inglés eso suma 77. Hace unos días atrás, el 7 de julio, Bill Gates dio una entrevista y calificó a Steve Jobs como un mago. Y cuando me enteré de esa noticia, eso me hizo empezar a analizar la palabra spell, que es hechizo en inglés. Quiero decir casting spell, magia, aprendemos a spell en la escuela, de letrear, para escribir. Y la razón por la que empecé a analizar eso fue porque siempre le decía a la gente que me parecía que todos en este país estaban como hechizados o spell, porque decían que lo del 11 de septiembre era verdad, no podían verlo, que era obvio, no se daban cuenta de que lo que pasó ese día fue una mentira gigante. Es decir, culpaban a un hombre que estaba en una cueva al otro lado del mundo, repetían una historia sin sentido, una historia tan inverosímil como la de un hombre viviendo dentro de un pescado gigante, que es otra cosa que alguna gente cree cierta. Y la palabra believe o creer tiene la palabra lie en el medio, que es mentira. Así que todos estos 77 y otra gran coincidencia con el Pentágono es la fecha en la que se empezó a construir el Pentágono. Bueno, no soy un gran promotor de buscar información en Google y de simplemente aceptar la respuesta como cierta, pero yo ya sabía esto incluso antes de que Google existiera, probablemente cuando Google empezó a nombrarse en los días después del 11S. Averigué que el Pentágono se había empezado a construir el 11 de septiembre de 1941, que fue casualmente el año de Pearl Harbor. Y hay algo que nunca me había preocupado por investigar en la historia y ahora que puedo hacer en tiempo real, lo voy a hacer, que es cuántos días pasaron desde la construcción del Pentágono hasta lo que pasó en Pearl Harbor ese año. Esto puede ser interesante si lo busco a ver. Epa, me equivoqué de año acá, perdón. 88 días. ¿Qué tal, eh? Hmm. 2 meses y 27 días, contando de otra forma. Hay muchas cosas para decir de esto, pero lo voy a dejar para otra vuelta. Es interesante, estos números tienen que ver con los ciclos y los círculos en geometría. Y es de lo que realmente se trata esto. Pearl Harbor, nuevo Pearl Harbor, y el Departamento de Defensa repitiendo la historia. Y otra cosa, esto tiene que ver directamente con la fecha, con el 11 de septiembre. Después del 11 de septiembre quedan 111 días para terminar el año. 111 días restantes. Quedan 111 días después del 11 de septiembre y ese es el número que suma New York, 1-11 y de nuevo tenemos el 11, 1-1-11 de nuevo, unos repetidos. Ok, otra cosa que quiero decir del 11 de septiembre, ya vimos la conexión con Pearl Harbor, ya vimos la historia de los edificios y el 110 en los edificios 1 y 2 y el 47 en el edificio 7. La fecha de estreno de la película Pearl Harbor, que fue 110 días antes del evento del 11 de septiembre, el vuelo 77.
Ahora quiero hablar sobre la bomba en el World Trade Center en el año 1993 y de cómo se relaciona con lo que pasó el 11 de septiembre de 2001. Y por cierto, uno de los vuelos involucrados ese día fue el vuelo 93. Y hay una película sobre eso, nota del traductor. Después del derrumbe de las torres, al lugar a donde estaban las torres le pusieron Ground Zero o Zona Cero. Y antes del 11 de septiembre, la única definición que había para Ground Zero era el punto por arriba o por debajo del lugar donde detonó una bomba atómica o nuclear. Ahora piensen que el World Trade Center estaba en Manhattan y que el proyecto Manhattan fue el que desarrolló la bomba atómica. Ahora veamos cuánto suma Atomic Bomb o bomba atómica en la calculadora Gematria, y Atomic Bomb suma 93. Y en 1993, cuando Bill Clinton llega al poder, una de las primeras cosas que hizo al llegar al poder, después de casi 50 años, fue desactivar las pruebas subterráneas de armas nucleares y atómicas. Y poco tiempo después de eso, el 26 de febrero de 1993, tuvo lugar un atentado con una bomba en el World Trade Center. Y dijeron que los terroristas, por cierto, culparon a un sheik ciego. Si buscan a quién culparon por el atentado con bomba al World Trade Center del 93, van a ver que le llaman el sheik ciego o blind sheik, y blind sheik suma 93. Pero también dijeron que el terrorista, tal vez porque era ciego, se equivocó al colocar las cargas explosivas. Dijeron que si las cargas hubieran sido puestas más arriba, probablemente hubieran derribado las torres, pero que en vez de eso, como las cargas estaban mal colocadas, solamente dejaron cráteres en el suelo, y que por esa razón tuvieron que trabajar durante meses después de la explosión para rellenar los agujeros. Pero mejor pensemos en lo que pudieron haber estado haciendo. ¿No podrían haber estado colocando cargas explosivas en cuenta regresiva hasta el 11 de septiembre de 2001? Porque ya sabemos que tuvieron 50 años probando bajo tierra explosivos muy poderosos. ¿Para qué? Y si una de las finalidades de eso era preparar los ataques de falsa bandera del 9/11. Porque esos edificios se hicieron polvo. Se necesita algo con mucho poder para convertir estructuras como esa en polvo. Y pueden ver esa fuerza cuando ven la forma en la que caen los edificios. Los edificios explotan hacia afuera. Lo que hacen es decir que los edificios colapsaron. No. Esos edificios fueron derribados. Y después de eso lo llaman Ground Zero. Se lo dicen a todo el mundo en las narices. Y me pasé años estudiando estos datos, pero no tenía este código para ponerlo en números y letras. Y ahora que lo tengo, lo veo todo junto y digo, pero mira cómo queda si lo ponemos todo junto. Todo encaja perfectamente. ¿Y qué edificio construyeron como conmemoración? El World Trade Center 1. Y eso suma 93. 93. Suma 93, el cual es el número que simboliza a Saturno. Saturno, algo muy importante para el ocultismo, es el guardián del tiempo, tiene que ver con el juicio. Y fíjate que los evangélicos, los telepastores, los evangélicos de la televisión, los pastores que aparecen en la tele y dicen cosas, el 9/11 fue el castigo de Dios por no combatir la homosexualidad y esa clase de cosas que dicen los pastores en los medios, lo que sea. Hablamos de Saturno, de un juicio, algo muy importante para el ocultismo. El atentado con bomba de 1993, ahí empezó todo. Ahora, otra cosa que hay que tener en cuenta es cuánto tiempo antes empezaron a planear para hacer el 11 de septiembre. Pero voy a decir otra cosa sobre Saturno que tiene que ver con la fecha del atentado del 93, que fue el 26 de febrero, o sea, 26/2. Hay otro cifrado, aparte de los cifrados base que estamos viendo, y conocí este cifrado en la página Gematrix, gematrix.org. Esta fue la primera página con una calculadora para gematria que conocí. Voy a mostrarles este cifrado así rápidamente. Lo que hace es algo llamado gematria judía, que se basa en el antiguo orden latino de las letras del alfabeto inglés. Y este cifrado que tenemos acá es gematria inglesa y también es llamado gematria sumeria. Esto se hace multiplicando cada letra por 6. Así la P entonces es la letra 96. La P es la letra 16 y 16 por 6 es 96. La L es 72. La L es la letra 12 del abecedario, así que 12 por 6 es 72. La A es la primera letra, así que 6, porque 6 por 1 es 6. Y así. Ese es el cifrado que aparece en el medio. Y el cifrado de abajo es el que sale del orden alfabético. Ahora vean esto. Planet con el cifrado alfabético suma 68.
En 1968 es cuando se empezó a planear la construcción del World Trade Center. Empezaron a construir el World Trade Center en 1968, el número 911 se designó como número de emergencias en 1968, y si investigás vas a ver que la primera llamada que se hizo al 911 se hizo el día 47 del año, el 16 de febrero. Y otra vez tenemos el 47, porque es un número muy importante, y vamos a seguir hablando de eso dentro de un rato. Así que 1968 fue cuando el 911 se designó como el número de emergencias, cuando comenzó la construcción del World Trade Center, fue cuando George W. Bush se graduó en la Universidad de Yale en la logia de los Skull and Bones. Y por cierto, el cumpleaños de Bush es el 6 de julio. Todos los años, desde el día de su cumpleaños hasta el 11 de septiembre, hay un lapso de 68 días. Se los voy a mostrar, así lo ven ustedes mismos. ¿Cuándo es el cumpleaños de George Bush? El 6 de julio. Resulta que es el día 187 del año. George Washington suma 187. Washington DC suma 187. Otro número importante ese. Antiguo rito escocés aceptado de la masonería en inglés suma 187. Pero desde su cumpleaños, el 6 de julio, hasta el 11 de septiembre de cada año, acá tenemos el de 1941, él ni siquiera había nacido todavía, pero no importa, todos los años pasa lo mismo. Hay un lapso de 68 días, y de nuevo el 68. Ahí se graduó en Yale y en la Skull and Bones, fue cuando empezó la construcción del World Trade Center, y fue cuando se designó el 911 como el número de emergencias nacional. Fue la temporada cuando los New York Jets ganaron su único campeonato del Super Bowl, piensen en eso. Por si no vieron el video que hice el 11 de noviembre de 2018, ese día le dieron una medalla a George W. Bush. Hubo toda clase de tributos al 911 con el número 68. Hice un video pegando todas esas imágenes, una cosa de loco. Y la razón por la que lo hicieron el 11 del 11, bueno, primero que nada el 11 de septiembre tiene mucho que ver con el 11, como ya dije antes, pero también piensen en el antiguo calendario juliano, por si no sabían. Noviembre, tendría que haber estado 2 meses antes, tendría que haber sido el mes número 9, así que entonces 11-11 es una forma de decir 9-11 en el calendario gregoriano. Ese día hubo muchos rituales diferentes con el número 68, incluso Joe Perry de Aerosmith se descompuso en el escenario ese día, cuando tenía 68 años, y ya perdí la cuenta de todas las cosas que pasaron. Anthony Bourdain, que murió el 8 de junio del año pasado, el último capítulo que hizo de Parts Unknown fue un gran ritual. Y lo hicieron en la ciudad de Nueva York, por supuesto. Pero tenemos el número 68, también tiene relevancia en lo que tiene que ver con los planetas. Pero esperen un momento, ya vamos a llegar a eso. Miren, Planet suma 226 en la geometría judía, y de nuevo el atentado con bomba al World Trade Center del 93 fue el 26 de febrero. 226, planeta, Saturno, tiempo, juicio, conocimiento oculto, operando a través de un código. Dense cuenta, estos números son un lenguaje. Saturno es el dios del Antiguo Testamento y que está muy relacionado con la Cábala. El pasaje Génesis 3:22 es un tributo directo a la Cábala. Ok, salgamos de Gematrix.org porque esta otra calculadora es más fluida. Voy a escribir false flag o falso atentado para mostrarles una cosa. En este cifrado judío, que es el mismo que usaba en Gematrix.org, voy a escribir planet para que vean que suma lo mismo. Cuando escribimos false flag, suma 156. ¿Y por qué es importante eso? ¿Qué importancia tiene eso? Bueno, miren el número 911. Es el número 156 de los números primos. El 911 es el 156avo número primo. Piensen, un false flag, un falso atentado, el 911. Y ahora lo otro que quiero mostrar es que si usan el cifrado alfabético en inglés y escriben 33, suma 156. Y desde 1968, cuando se puso en marcha el plan, hasta el 2001, pasaron 33 años. 33. ¿Y qué pasa cuando escribimos false flag o falso atentado en inglés? De nuevo usamos el mismo cifrado y tenemos 33. ¿No les parece curioso? Otra cosa interesante es Tisha B'Av, que es la conmemoración de la destrucción de los 2 templos en el calendario judío. Tisha B'Av en gematria judía suma 911. Qué cosa rara, ¿eh?
Si buscan la fecha del Tisha B'Av en 2001, van a ver que fue 44 días después del 11 de septiembre. Y el 44 es el número asociado a la destrucción. Y el World Trade Center, según la historia, abrió sus puertas el 4 de abril de 1973, cuando se terminó de construir. Y eso significa que el World Trade Center estuvo de pie durante 28 años, y el 28 es el único número, junto con el 33, que escritos con letras suman 156 en inglés. Así que, de nuevo, ya hablamos hace mucho de la altura de las torres 1 y 2, de la relación con Pearl Harbor, con el verdadero Pearl Harbor, y también con la película sobre Pearl Harbor que se estrenó ese año, de cómo la altura de las torres se relaciona con el nombre de Osama Bin Laden, que fue señalado como el culpable del ataque. Hablamos del vuelo 93, que fue el que chocó contra el Pentágono. Hablamos del atentado del World Trade Center de 1993, el Ground Zero y del proyecto Manhattan. Y ahora quiero hablar un poco más sobre Osama Bin Laden, sobre su muerte y también sobre la muerte de su padre. Vamos a empezar primero con la muerte de su padre. ¿Saben cómo dijeron que murió el padre de Osama Bin Laden? Si no lo saben, dijeron que murió al caerse un avión, pero ahora les quiero mostrar la fecha. Fue el 3 de septiembre. Momento, solamente mencionan a Osama Bin Laden. ¿Dónde está su padre? Su padre murió el 3 de septiembre del año 1967. Me resulta raro que algunas búsquedas ya no funcionan tan bien como antes. Me parece que una de las razones es porque no quieren que la gente acceda tan fácilmente a esta información, porque bueno, hice un par de videos ya sobre esto. A ver. ¿Cómo murió el padre de Osama Bin Laden? Accidente de aviación. Acá está. Como les dije, ahí está. Así que murió el tercer día de septiembre de 1967. 3 de septiembre, en Estados Unidos lo escribimos 9/3, 9-3 como el 93 del atentado al World Trade Center, como el vuelo 93 y como todas las otras cosas que ya estuvimos viendo. Pero acá está otra cosa rara relacionada con el 3 de septiembre y este es más evidente. ¿Saben cuántos días le quedan al año después del 3 de septiembre? 119 días. Ahora piensen cómo se escribe 9 de septiembre en la mayor parte del mundo. Se escribe 9/11, como el 9-11. Dos de los eventos más importantes del siglo XX fueron la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre, 9-11, y el 11 de septiembre, 11-9, de 2001. Así que, bueno. Me parece que el 11 de septiembre pasó a comienzos del siglo XXI, pero bueno, dos de los mayores eventos en un periodo de 100 años, ambos en la fecha 911, un número muy importante, y ambas fechas, ¿cómo captan, cómo controlan todo? Con el ojo que todo lo ve, y eso en inglés suma 119. Y en esta fecha, el 11 de septiembre, unos artistas israelíes fueron arrestados en Nueva Jersey. La palabra ortodoxos, noten esto, suma 119 y también la estrella de David, que es la que está en la bandera de Israel. Bueno, los mandaron de vuelta a Israel y salieron en vivo en un canal de noticias y dijeron que estaban en Nueva Jersey para documentar el ataque, o sea, lo que significa que sabían que iba a pasar ese día. Y ya que hablamos de New Jersey, si vemos el cifrado alfabético al revés, vemos que New Jersey suma 911 y también 47. Esta es la otra parte del código, el orden alfabético, leído al revés. Pero en lo que se refiere al 119, quisiera seguir hablando de ese número. Voy a volver un poco y analizar la fecha de la muerte de Osama Bin Laden. Fecha de la muerte de Osama Bin Laden fue el 2 de mayo de 2011. Como no podía ser de otra manera, obvio que se iba a morir en el año 11. Pero el 2 de mayo, una fecha graciosa, un muy chistoso día para morir ese. ¿Por qué? Porque la palabra terrorist, suma 52, o 2 del 5. Vean que también suma 142. Y dijeron que los ataques del 9-11 duraron una hora. Dijeron que duraron 1 hora y 42 minutos, lo que equivale a 102 minutos. Y hay una película que se llama Los 102 minutos que cambiaron a Estados Unidos. Y repito, eso es 1 hora con 42 minutos.
Y si usamos gematria judía, adivinen cuánto suma Al-Qaeda. Al-Qaeda suma 102. El 11 de septiembre de 2001 también es una fecha que tiene una numerología de 41. Pero sigamos. Osama Bin Laden muere un 2 de mayo, ¿ok? 5-2. Terrorista suma 52 en inglés y todavía hay más. Piensen en quién era el presidente cuando Osama murió, Obama. ¿Y cuál era el segundo nombre de Obama? Hussein. ¿Y qué fue lo que hicieron los canales de noticias de cable? Confundieron a los norteamericanos haciéndolos creer que Saddam Hussein, de la misma forma que Osama Bin Laden, habían sido los responsables del ataque del 11 de septiembre, especialmente a los que vieron Fox News. Fox News involucró intencionalmente a Saddam Hussein más que cualquier otro canal de noticias. Los otros canales de noticias cooperaron también, pero Fox News lo hizo a un nivel mayor. Y ahora vean esto. Obama asumió el 20 de enero de 2009 y Osama murió el 2 de mayo de 2011. Recuerden que nos mostraron esa foto de espaldas y nos dijeron, acá tienen la prueba de Estados Unidos, porque ustedes sí creen todo lo que les mostramos. Así que vean esto, desde el día de la asunción de Obama al día de la muerte de Osama pasaron 119 semanas. 119, 119, 911. Todas estas cosas extrañas son coincidencias, ¿te parecen coincidencias? Eso es poco probable, poco probable. Y les voy a mostrar otra cosa acá. Esto es lo que se llama cifrado de 4 bases, el orden alfabético con el orden alfabético numérico y el orden alfabético reverso, es decir, donde la Z vale 1 y cuenta hacia atrás, hasta la A que vale 26. Y el último cifrado es el orden alfabético al revés con los valores numéricos, solo que le da a cada letra un valor de un solo dígito. Pero lo que quiero que vean es la relación entre todas estas palabras. La palabra gematria suma 52. 5-2. Cábala, en inglés, 52. 5-2 otra vez. Repito, la gematria es la práctica de reducir las palabras a números y viene de la cábala, como mencionamos al principio. La cábala dice que Dios creó el mundo con letras, números y palabras. Ese término, el cabal, es la facción política y secreta de la cábala. Como ya dijimos, la cábala es muy importante para las sociedades secretas y para la masonería. Tiene una gran importancia en este país y en el mundo. Y el cabal de cabal suma 52. Veamos ahora gobierno, en inglés suma 52 también. Veamos autoridad, en inglés, y suma 52. El modelo físico para la cábala es el árbol de la vida, lo cual en inglés suma 52. Y el nombre judío para designar a la cábala o el árbol de la vida es Etz Hachayim, lo cual también suma 52. Observen que Etz Hachayim también suma 119, 911. Y hay una vieja conferencia de Mark Passio en la que habla sobre cómo las dos torres que colapsaron el 11 de septiembre simbolizaban los dos pilares del árbol de la vida, lo cual se parece mucho a los dos pilares del arco masónico. Pero ¿no es interesante cómo Etz Hachayim, la palabra en hebreo para el árbol de la vida, sea 119? Y eso es algo que Mark Passio no sabía, pero yo sé que sus enseñanzas apuntaban a que el 11 de septiembre fue un gigantesco ritual cabalístico y que es lo que realmente fue. Y ya que estamos, quiero así muy rápidamente hablar de algo que me olvidé cuando estuvimos hablando al principio sobre el 1968 y el World Trade Center. Vean cómo la palabra terror suma 68 y esa palabra se convirtió en un mantra para la administración Bush después del 9/11. Terror, terror, terror. Repito, no se olviden que pasan 68 días después del cumpleaños de Bush hasta el 11 de septiembre, todos los años. Vean que también terror suma 41 y por eso el 911 también suma 41 en un cifrado numerológico. Y lo más importante, no se olviden que la primera definición de la palabra terrorismo es gobernar a través de la intimidación, que es exactamente lo que estamos viviendo y que es exactamente lo que fue el 11S. 100%.
Y tampoco se olviden de esto, Bush padre, el primer arbusto, porque Bush en inglés es arbusto, su padre fue jefe de la CIA. Y no se olviden de que después del asesinato de JFK, que fue otro ritual que usó más o menos los mismos números, y el presidente que creó la CIA dijo que había que desarticularla y que volviera a ser solamente una agencia de recolección de información. ¿Y por qué piensan que dijo eso? Obviamente porque se dio cuenta de que se estaba convirtiendo en un peligro para los norteamericanos. Así que, ok, bueno. Ya hemos tocado todos los puntos relevantes del 11 de septiembre, 11S, 9/11. Y de lo que quiero hablar ahora, lo siguiente, es sobre quién es el responsable de esto. La gente por lo general dice, ¿y quiénes son ellos? ¿Y quiénes son? Esa pregunta se responde con este código. Y, a ver, voy a ver la calculadora, voy a volver, quiero mostrarles cuáles son los dos cifrados más simples, los que he usado por años. Los que aprendí del libro de Manly P. Hall, de Enseñanzas Secretas de Todos los Tiempos. Analicemos la palabra they, ellos en inglés, suma 58. 58, ¿quiénes son ellos? Masonería en inglés, con el cifrado alfabético con los valores numéricos, suma 58. Rosacruces en inglés, la masonería actual salió de la orden de los Rosacruces, y Rosacruces suma 58 en inglés, sociedad secreta en inglés suma 58. Otro número muy importante, George W. Bush suma 58. Si buscan van a ver que George W. Bush fue electo con 271 votos electorales, con el voto del estado donde gobernaba su hermano. Vean que 271 es el 58º número primo, es decir, el número primo número 58. Donald Trump, que más bien ganó la elección más que la selección, no se olviden de que él anunció que iba a construir la Torre Trump número 58 de su historia y él contrató a Steve Wright de 58 años para el día de la inauguración. Hillary publicó un libro que se llamaba ¿Qué pasó después de perder la elección? ¿Qué pasó? Suma 58. Cuando se anunció a Donald Trump como ganador tenía 271 votos electorales, terminó con más, pero cuando lo anunciaron ganador tenía 271. No se olviden del capítulo de St. Susan de 1997 que predijo que Trump iba a ser presidente. Eso fue el 8 de mayo, 5-8. Este código responde a esa pregunta, ¿quiénes son ellos? Si han visto la película They Live, o Ellos Viven, el lema de esa película es They Live, We Sleep. Ellos viven, nosotros dormimos. Vean ese lema, suma 74 en inglés. Si nunca vieron esa película, se trata de un hombre que se pone unos anteojos y cuando se pone esos anteojos empieza a ver cosas que no ve a simple vista. Y la mayoría de las cosas que ve están escritas en carteles, en publicidades, en las noticias, los diarios, las revistas. También en la película Una mente brillante hacen parecer que el personaje está loco. ¿Y qué hace el personaje en esa película? Muestra un código secreto que está oculto en los diarios, en las revistas, y que son parte de una conspiración contra la gente del país. Y usando todo esto que les estoy enseñando van a ver que eso es lo que realmente está pasando. Pero ahora vamos a ver. Primero quiero ver si sigo en vivo. Ya veo que se cortó esto y estoy hablando solo. Bueno, miren esto. Si usamos el orden alfabético y ponemos gematria, suma 74. Si ponemos inglés, suma 74. Este es un código oculto. El 74 es un código oculto, muy relacionado con las cartas del tarot. Tarot suma 74. Este código tiene mucho que ver con los judíos. La cábala es misticismo judío antiguo. Judío en inglés suma 74, masónico en inglés suma 74. Holiday o feriado día santo suma 74. Analicemos Día de la Independencia con el cifrado básico, el cifrado alfabético con los valores numéricos y suma 74. Cuando el World Trade Center se derrumbó, se cayeron en el meridiano 74. Hubo mucha energía involucrada y el 74 estuvo dando vueltas. Y parece que hay alguna clase de algo así como un poder subliminal detrás de esto, algo así como una energía muy sutil. Hay una razón por la que están usando todo esto y por la que dedican tanto tiempo a codificar las cosas. Es como si estuvieran spellcasting o haciendo un hechizo. La cábala tiene un lado oscuro también que se llama el clipot, que se trata de hechizar a la gente y de controlar a la gente, de usar a la gente, de lastimarla.
Pero veamos la energía que carga el 74, es lo que suman armas, también suma nuclear, suma 74. Ya saben que hace unos días hablé de la muerte de los primeros bomberos que llegaron al 911, después de haber estado en el programa de televisión de Jon Stewart, y les conté cómo habían muerto 74 días después del aniversario del 11 de septiembre. Tampoco se olviden de que hay una canción dando vueltas por ahí que se llama Gematria The Killing Name, The Killing, matar, suma 74. No se olviden de que 3 de los 5 primeros presidentes de Estados Unidos murieron el 4 de julio, 7-4, 4-7, pero en fin. Todos estos números no son al azar, no están porque sí, repito, esto es un lenguaje y lo están usando ritualísticamente. Y por eso expliqué que este código es para hablar con ellos, con él, a los que se refiere el 58. Un número que están usando permanentemente, una y otra vez. Ahora voy a pausar un momento porque quiero leer los mensajes que me están mandando. Alguien me escribe que si por casualidad no he investigado la cantidad de días desde Pearl Harbor hasta el 11 de septiembre. Me mandaron el texto con la captura de pantalla y veo que pasaron 717 meses. 59 años, es interesante, hay que analizarlo. Lo voy a ver después, nunca lo había pensado, es un buen dato. Así que sigamos. ¿Quiénes son ellos? Veamos. La masonería. El compás es su símbolo, está abierto en el grado 47, los instrumentos de geometría envolviendo una G mayúscula, la escuadra y el compás. Gematria significa geometría hecha palabras, geometría en palabras. Y ahora veamos esto. Cuando pensás en geometría, pensás en el número pi. Todos los que hayan tenido una clase de geometría se acordarán de que tuvieron que calcular el número pi, de la importancia del número pi para calcular medidas relacionadas con los círculos. La abreviación matemática para llegar al número pi es dividir 22 por 7. Lo voy a hacer en la calculadora para que vean. 22 barra 7, 22 dividido 7 resulta 314, etcétera, etcétera, etcétera. Miren lo que pasa cuando escribimos 22 dividido 7 en inglés y con letras. Suma 314 usando el cifrado alfabético. 314 como el número pi. Ahora vean lo que pasa cuando escribimos 360, los grados de un círculo, 227, 22 dividido por 7. ¿Se acuerdan de lo que les mostré al principio, de que desde el 11 de septiembre de 1941 hasta el día del ataque a Pearl Harbor pasaron 2 meses y 27 días? Ciclos, círculos. Y hay más, si agregan el orden alfabético inverso y escriben geometría, van a ver que suma 108 con el orden alfabético y que también suma 108 con el orden alfabético inverso. No hay muchas palabras que sumen lo mismo con el orden alfabético al revés. Y la razón por la que esto es importante es porque ¿de dónde viene la importancia del 108? El 108 se dice que es el número que conecta las distancias entre la Tierra, el Sol y la Luna. Dicen que desde la Tierra hasta el Sol hay el equivalente a un Sol con el diámetro de 108 soles. Y también dicen que la distancia a través del Sol es de 108 tierras yendo de un lado al otro. También desde la Luna hasta la Tierra hay un diámetro de 108 lunas de un lado al otro. Este número también conecta la cadencia de los rezos de muchas religiones con el saludo al sol del yoga y muchas otras cosas más, el 108. Pero repito, gematria significa geometría con palabras. Y en la geometría sagrada tenemos la flor de la vida, que está formada por 61 círculos. El 61 es un número primo muy importante. Y vean que la palabra primo en inglés incluso suma 61. Si leen mi libro van a ver que hay muchas cosas en clave dentro del lenguaje inglés que son tributos a la geometría. Y lo que tienen que hacer es preguntarse, ¿esto es espontáneo o alguien que intencionalmente... Piensen en esto, imagínenselo de esta forma. Y personalmente pienso que la respuesta es sí.
que obviamente alguien lo diseñó de esta forma, no es un accidente. Hay una razón para la que el alfabeto inglés haya sido estandarizado con 26 letras. Hay una razón por la que la ortografía de las palabras que tenemos ahora es como es. Tienen que pensar que en esa época el idioma inglés tenía muchas más letras o muchas menos letras. Había otra ortografía totalmente diferente que la que ahora está estandarizada, porque evolucionaron hasta lo que tenemos ahora. Se diseñó para que sea así. Y en lo que respecta a las 26 letras, repito, el símbolo masónico es un tributo a Dios o God, el arquitecto celestial, la geometría celestial del mundo, instrumentos de geometría alrededor de la G, la primera letra de geometría, la primera letra de God o Dios. Miren una cosa, la palabra God o Dios, usando el cifrado por orden alfabético, suma 26. En hebreo, el nombre de 4 letras de Dios, el llamado tetragramatón, que por cierto tetragramatón suma 58, un número del que hablamos bastante hace un rato. Pero el nombre de 4 letras de Dios en hebreo suma 26. Así que Dios en hebreo suma 26. Dios en inglés suma 26. Y acuérdense de que Dios creó el mundo usando números, letras y palabras. Y veamos cuánto suma la palabra letras en inglés. 26. ¿Ven? Esto no es un accidente. Repito, todo esto ha sido cuidadosamente pensado. Ahora les quiero mostrar algunas cosas sobre la G. La G. Vean lo que pasa con la palabra francmasón en inglés, es suma 42. La palabra que los masones usan para hablar de Dios es arquitecto, y arquitecto suma 42. No es un accidente. Y en el cifrado en el que se multiplica el orden alfabético por 6, la G es la letra número 7 y 6 por 7 es 42. Hay otro cifrado que tiene en cuenta si está en minúsculas o en mayúsculas, así que voy a poner esta G en mayúsculas a ver qué pasa. Este cifrado se llama Francis Bacon. A ver si lo hago así rápido. Acá en el cifrado Francis Bacon dice que la G vale 7 y si pongo la G en mayúsculas da 33. 33. Este cifrado funciona contando las minúsculas desde A, que es 1, hasta la Z, que es 26, y después la A mayúscula es 27, la B mayúscula es 28, la C mayúscula es 29, y así hasta la Z mayúscula, que es 52. Así que básicamente va desde el 1 al 52, como un mazo de cartas. Así que las mayúsculas también son importantes, entonces la G mayúscula suma 33. Repito, ese es un número muy importante para los masones, para la masonería. Masonería en inglés suma 33. Secretismo en inglés suma 33. En el cifrado más básico, es decir, el orden alfabético y valor numérico. Orden en inglés suma 33. El gobierno federal tiene sus oficinas centrales junto o al lado de la casa masónica, al lado del templo masónico. Ya saben que el DC se lo puso George Washington, que era un masón del grado 33 del rito masónico escocés, que también tiene un mausoleo de 330 pies de altura construido en su honor en Virginia. Bueno, federal suma 33. Y piensen en el 9/11, ya saben, que fue un tributo a la Cábala, fue un tributo a estos códigos, lo empezaron a planear 33 años antes de que sucediera. Bush estaba en una oficina en la casa, tiene una oficina en la casa del templo. Cuando entras ahí hay 2 retratos enormes de George Herbert Walker Bush y de su hijo, los 2 presidentes, los 2 miembros de la logia Skull and Bones, la logia masónica. Sus miembros también son llamados los huesudos o bonesmen en inglés. Y si ponemos bonesman, que en singular, esto es interesante también porque, como pueden ver, bonesman suma 43, igual que Yale, la universidad, suma 43, igual que New Haven City, que es la ciudad donde está la Universidad de Yale. Y no se olviden de que George W. Bush fue el presidente número 43 y que su padre fue el vicepresidente número 43, su hermano fue el gobernador de Florida número 43, que masónico suma 43. Incluso Florida suma 43. Así que por eso, repito, por eso es que tienen que conocer ambos cifrados, el que se lee hacia la derecha y el que se lee en reversa. Los Bulldogs de Yale, Bulldogs también suma 43, incluso el nombre de la escuela es 43, es un alias. En muchas escuelas hacen eso, no solamente en Yale, las universidades públicas hacen lo mismo. Muchas cosas se han construido basándose en estos códigos. Así que ya no necesitan preguntar quiénes son ellos.
ya no. Y algo que quiero dejar claro es que ellos no solamente son masones, hay muchas sociedades secretas que son masónicas en su concepción. Los jesuitas, por ejemplo, los Illuminatis, los caballeros templarios, todas esas cosas están relacionadas también. Lo que sí es fácil de ver es que la masonería, especialmente el rito escocés, que tiene su sede precisamente ahí, en Washington, D.C., la ciudad incluso tiene el nombre de un masón del rito escocés, es muy fácil de ver la influencia que tienen ellos. Y repito, la G mayúscula, ¿quién fue el primer presidente reconocido antes incluso de ser presidente? George. Y George suma 57. Y el masón del rito escocés, George, asumió a la edad de 57 años. Y vean que el rito escocés en inglés suma 57. Pues me olvidé de lo que estaba diciendo. Me olvidé del número exacto, pero creo que los primeros 7 presidentes asumieron a la edad de 57 años. Así que piensen en eso, ¿no se les hace un poco extraño? ¿Cuántas posibilidades puede haber para que pase eso? En fin, hay un millón de cosas más de las que podríamos hablar, pero repito, tengo un millón de videos que tengo que mirar, tengo un millón de posts y de blogs, tengo que leer un libro de casi 800 páginas. En lo personal no hay otro conocimiento en lo que se refiere a la búsqueda de la verdad que muestre tantas cosas como este. Pueden aplicar la gematria todos los días para ver más allá de las mentiras. Así que pueden ver cómo el gobierno en realidad es una función de títeres, cómo los medios son en realidad propaganda para dividir. Y hay gente que dice, está bien, pero yo ya sé todo eso, no necesito la gematria. Bueno, les digo, yo tampoco la necesitaba, sabía de qué se trataba todo esto, yo sabía lo que estaba pasando, incluso antes de que sucediera lo del 11 de septiembre. Pero la mayoría de la gente es como si necesitaran siempre un poco más para que sus cabezas empiecen a darse cuenta de lo que debería ser obvio. Y mostrar esta información de una forma correcta o apropiada puede abrir muchos ojos. Hay mucha gente que solamente está acá y que me agradecen a mí por abrirles los ojos, y en realidad deberían agradecerse a ellos mismos. Ellos son los que decidieron escuchar e incluso tomarse el tiempo para escuchar, pero ellos dicen que este trabajo fue su catalizador. Y al mismo tiempo tengo que reconocer que hay mucha gente a la que le llega todo esto y lo desacreditan al instante, pero eso es solamente porque esa gente no quiere ver la verdad. También hay mucha gente que me dijo que estaba por tirar todo mi trabajo, pero de repente lo volvieron a ver y dijeron, ¿sabes qué? Esto es bastante difícil de negar. Ese es el punto. Y en lo que respecta a este país ahora, solamente miren quién es el presidente. Donald Trump, que suma 165 y 159. El rito escocés suma 165 y 159, con estos dos cifrados. Donald Trump nació el 14 de junio, que también es el día de la creación de la bandera. Ese es el día número 165 del año. Y creo que el nombre Donald Trump suma 159. Y repito, son las cosas como estas. Estuvimos hablando del 11 de septiembre, el comercial de Certa de Donald Trump. A ver si lo puedo mostrar acá. Tal vez si pongo la palabra oveja, porque el comercial tenía unas ovejas. Acá está. Este es un comercial de 2009. Y vean que él aparece hablando con ovejas que están paradas en pilares, y las ovejas tienen los números 9 y 11. ¿A qué piensan que se estaba refiriendo? Si nunca vieron este comercial, véanlo. Termina con una de las ovejas mirando la cámara y diciendo, ¿dónde está tu dignidad? Y Donald Trump hablaba de nacer para la tarea. Y este comercial es de 2009. 2009. Y termina con él hablándole a la oveja número 9 y diciéndole, te ves bien número 9, te ves bien número 9. Lo interesante de esto es que si sumás los números del 1 al 9, suma 45. Y Donald Trump se convirtió en el presidente electo número 45. Y por supuesto lo anunciaron como el presidente electo número 45 en las primeras horas del 9 de noviembre, es decir, 9/11. En el aniversario de la caída del muro de Berlín. Y vean que el muro de Berlín suma 45. Y como ya vimos, también se relaciona con geometría. Geometría suma 108 y 45. Ciclos y círculos. ¿Ven que también aparece el 63 acá? 2016 es el número triangular número 63. Eso significa que si suman todos los números desde el 1 al 63, el resultado es 2016. Y si usan esta calculadora de gematrinator.com, pueden investigar las propiedades de los números y les muestra lo que les dije, es el número triangular número 63. Quiere decir que si suman los números del 1 al 63, resulta 2016. Trump se convirtió en presidente electo en 2016
Y bien lo que pasa si analizamos Certa. Certa suma 63 y Trump hizo el comercial para Certa en 2009. ¿Se van dando cuenta? ¿Y cómo se llama su vicepresidente? Mike Pence. ¿Cómo piensan que eligieron al viejo Mike Pence? ¿45-45? ¿Van viendo cómo es esto? Donald Trump fue declarado como el presidente electo número 45 el día del aniversario número 27 de la caída del muro de Berlín. Muro de Berlín suma 45, igual que Ritual. Ritual también suma 27 en otro cifrado, el aniversario número 27. Y el otro día, el índice Wall Street llegó a los 27.000 puntos por primera vez, 27 días después del cumpleaños de Trump. La caída del muro, Wall, y después Wall Street, Trump, la carta de Trump en el tarot, la casa de cartas, House of Cards, esa serie de televisión sobre la presidencia como un juego de cartas. Así que lo que voy a hacer ahora es abrir la línea de teléfono. Si hay alguien ahí que quiera hablar, o sea, no quiero que me llamen siempre los mismos, es decir, como cuando hago el programa de radio que me llaman siempre los mismos. Eso no es lo que quiero ahora. Por favor, si alguien quiere hablar, alguien que no haya hablado antes, o que tenga una pregunta, o que quiera decir algo esclarecedor, ahora voy a poner el número en la pantalla para que me llamen. Es 5097310567. Así que voy a dejar la línea libre un minuto, por si alguien quiere hacer una pregunta, o bueno, algo, o tiene algo para agregar, pero por favor no llamen solamente por llamar, o para preguntar pavadas, o por algo que les parece que es un código. No es para eso ahora. Si hay alguien mirando esta transmisión, esta es tu oportunidad para preguntar lo que querías saber. Así que 509-731-0567.